Visión presenta. Mi hijo pues es un buen niño para mí pues, pero aquí por gusto está preso él. Madres de familia continúan esperando información de internos del correccional Las Gaviotas, quienes fueron trasladados al preventivo de la zona 18. Autorizó que se le trasladara a un centro hospitalario privado. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti se encuentra hospitalizada a la espera de una posible operación. En otros temas, la Corte Suprema de Justicia presenta iniciativa que va a beneficiar a la reducción de pena para los indicados que se declaren culpables de sus delitos. Diputados de la bancada Convergencia presentan amparo por rechazo al antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Puntos a favor y en contra surge luego de la suspensión provisional de 2 licencias de operación de la minera San Rafael. Los detalles. ¿Qué sucede en el mundo? Francia llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a reforzar las sanciones en contra de Corea del Norte. En más noticias, el presidente Donald Trump viaja a Europa, donde asistirá a la cumbre del G20. Esto será en Alemania. En el deporte nacional, el campeón municipal sumó un lesionado más fuera de la pretemporada. ¿De quién se trata? Le comentamos. Tenis, ¿qué pasa en Wimbledon? Nadal y Murray avanzan en el torneo. Tenemos noticias del mundo del espectáculo y es que aparece un hijo secreto de Julio Iglesias con más de 40 años de edad. La pregunta del día está vinculada a esta suspensión de los trabajos de minería en el país. ¿Qué es lo que piensa usted? En instantes, la pregunta y también los analistas dan su opinión. Le presentamos estas imágenes, esta mujer que se arriesga al quitar una anaconda en medio de una carretera en Brasil. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos, qué gusto saludarlos como todos los días. Bienvenidos a nuestro programa. Es un placer recibirlos este jueves 6 de julio con toda la información. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Es un gusto poder estarles acompañando y sí, tenemos ya todo listo para poder compartir con todos ustedes. Así que en este momento a relajarse o a prepararse para salir de casa con la mejor información. La temperatura actual aparece ya en pantalla para saber cómo arranca este día, mientras estamos muy ansiosos esperando la canícula, que en algunos lados dice que se está dando ya. 17 grados es lo que nos indica el termómetro a esta hora. A prepararnos porque podría darse una onda del este que afectaría al territorio nacional con un poco más de lluvias. Ya estaremos hablando de eso más adelante. Bueno, esto es lo que tenemos en la información a esta hora del día, por supuesto. Son temas importantes los que compartimos a esta hora de la mañana y es efectivamente la temperatura lo que nos está indicando este pronóstico. Hoy arrancamos ya con el repaso informativo muy temprano, como siempre, por supuesto, para hablar de esto que ya habíamos anticipado, pero al parecer tendrá que ser sometida a una intervención quirúrgica Roxana Valdetti, lo que provocaría que, bueno, tenga que estar algún tiempo más en el nosocomio en el que se encuentra hospitalizada. Bueno, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti permanece ya en observación en un sanatorio de la zona 12 desde el lunes. Esto lo daba a conocer su abogado defensor. Le contamos que el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, autorizaba que Valdetti saliera de la cárcel de Santa Teresa para unos exámenes la semana pasada. Debido a la complicación que padece, los médicos están sugiriendo que se le practique una operación, aunque todavía no se han revelado los detalles de qué tipo de operación se trataría. Su abogado Gustavo Juárez explicó que está enferma y acudió a la torre de tribunales para explicar al juez el diagnóstico médico, el que aparentemente requiere una intervención quirúrgica. Bueno, recordemos que este ha sido uno de los temas o argumentos principales presentados por la defensa de la propia Roxana Valdetti para no presentarse ante tribunales y al parecer ahora sí tendría que ser sometida a una operación. Por ahora se está a la espera de conocer el futuro médico
médico de la ex vicepresidenta, quien es señalada de actos de corrupción en el país, entre otras cosas. Bueno, recordemos que además ella aceptó ser extraditada a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico por haber aceptado regalos y protección de los narcotraficantes mexicanos, los Zetas. Así es que ahí tiene la información. Roxana Valdetti podría llegar a ser operada si así lo deciden entonces los médicos que la están asistiendo. Y hablando de Valdetti y hablando de todos los que están sindicados, por supuesto, en relación al tema, vamos a hablar en instantes de una propuesta de la Corte Suprema de Justicia, pero ahorita hay otro tema muy importante en relación a las reformas que debemos tocar y que debemos analizar desde todos los ángulos. Y es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llegaron al Congreso para presentar iniciativas de reforma de ley de contrataciones de Estado y también al Código Procesal Penal. Le contamos que según los representantes del organismo judicial, el objetivo de esta propuesta es garantizar una eficaz ejecución presupuestaria y evitar el desgaste innecesario del sistema de justicia con la iniciativa del procedimiento especial de aceptación del cargo. En la reforma penal se establece que cuando una persona acepte los cargos en su contra, podrá obtener a cambio rebajas de penas de, por ejemplo, una tercera parte cuando se haga en la audiencia de primera declaración, una cuarta parte si se hace antes de que se dicte auto de apertura a juicio y una quinta parte si se hace después de la apertura a juicio. Bueno, sin embargo, les explicamos, esto no se va a aplicar a la rebaja de penas en caso de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra deberes de la humanidad. Si el procesado recibe rebaja de penas por aceptación de cargos, la condena impuesta no podrá ser conmutada y si reincide por delito contra el mismo bien jurídico, no tendrá derecho a optar por esta opción esta segunda vez. 51 minutos pasaron de las 5 de la mañana, seguimos con los avances informativos para los que se levantan muy temprano y quieren salir por lo menos con los títulos más relevantes. Esto va a generar muchas reacciones, la suspensión de trabajos mineros. Estamos hablando de una resolución presentada por la Corte Suprema de Justicia que otorga un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, con el cual deja en suspenso 2 licencias de operación de la minera San Rafael. Las licencias El Escobal, aprobada en el 2013, y Juan Bosco en el 2012 quedan suspendidas y como consecuencia la minería San Rafael debe detener sus operaciones. Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores también en Santa Rosa. La resolución fue emitida el pasado 22 de junio. Este miércoles fue notificado CALAS y las demás partes involucradas. CALAS presentó la acción de amparo en mayo pasado, alegando que el Ministerio de Energía y Minas no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias. La Cámara del Agro ha señalado que la resolución violenta la Constitución Política de la República y pide a la Corte de Constitucionalidad que revoque la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana, Juan Pablo Carrasco, manifestó su preocupación ante las resoluciones de la máxima instancia jurídica del país por suspender proyectos que generan bienestar, empleos y desarrollo en las áreas rurales de nuestro país. Advirtió además que se están perdiendo más de 445.000 empleos directos, más de 780 millones de dólares en impuestos al año, si la Corte Constitucional decide suspender las operaciones de hidroeléctricas y mineras. Por eso abrimos el hashtag esta mañana cuando faltan 8 minutos para las 6 de la mañana para que usted pueda opinar sobre este tema. Tenemos una pregunta del día relacionada y es que esta dice lo siguiente. ¿Qué opina de la suspensión provisional de 2 licencias de operación minería en el país? ¿A favor o en contra? Son las 2 opciones que usted tiene y por supuesto sus comentarios son bienvenidos con el hashtag BLN Minería Guate. Preste atención, por supuesto, es un tema importante. En instantes vamos a tener la opinión de la gente de CALAS. También vamos a tener la opinión en relación, por supuesto, a lo que dice el sector empresarial por esta propuesta. 5 de la mañana, 53 minutos, vuelta a página para hablar de 2 temas importantes de lo que está ocurriendo en el mundo. La reunión del G20, que como sabemos reúne a los líderes más importantes y toma de alguna manera algunos lineamientos que después podrían seguir algunos países del resto del mundo. Bueno, en esta ocasión el presidente estadounidense Donald Trump partió ya rumbo a Europa en este viaje de 4 días en el que asistirá a esta cumbre en Alemania. Se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en un contexto de escalada de las tensiones en Corea del Norte que probó con éxito, recordemos, un misil intercontinental capaz de golpear Alaska y además lo hacía en el 4 de julio, un día emblemático para Estados Unidos. Efectivamente, de acuerdo a la información, este tema central va a marcar la entrevista entre ambos mandatarios, pues China
es el único aliado y apoyo económico en el régimen norcoreano de Pyongyang. Pekín quiere evitar que Estados Unidos tenga razones para lanzar un ataque militar en Corea del Norte, al que de alguna manera considera su patio trasero. Le contamos que Trump ha prometido actuar unilateralmente contra Pyongyang y si Pekín no es capaz de controlar el régimen norcoreano y que este ponga fin a su programa nuclear, pueden surgir varios problemas. Veremos qué ocurre en esta importante reunión. Y hablando de reunión, se encontraban los diputados en Venezuela trabajando como lo hacen habitualmente y llega un grupo de simpatizantes de Maduro y decide entrar por la fuerza en el Palacio Legislativo en Caracas. Estas son algunas de las tantas imágenes que se observaban ayer de la agresión de los que, están a favor de Maduro contra diputados de la oposición. Hablamos de piedras, palos, cuchillos. De esta manera irrumpieron violentamente en la sede del Parlamento venezolano, en donde se realizaba esta sesión especial por el Día de la Independencia, según informaron los legisladores. Al menos 2 trabajadores de la Cámara también sufrieron lesiones, según reportaron los legisladores venezolanos. Cerca de un centenar de personas, algunas encapuchadas, entraron a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron bombas de estruendo. El presidente de la Asamblea de mayoría opositora, Julio Borges, atribuyó esta incursión a los llamados colectivos. Estamos hablando de grupos civiles que, según la oposición, son armados por el gobierno. Le contamos que por su parte Estados Unidos ha condenado el ataque llevado a cabo por partidarios del gobierno venezolano contra los legisladores de la oposición perpetrado durante la celebración del Día de la Independencia de Venezuela. Después salió Nicolás Maduro a decir que negaba todos estos hechos, que él repudia cualquier hecho de violencia y hasta trataba en el comentario el propio Nicolás Maduro de decir que esto había sido algo preparado por la oposición, cuando obviamente se pudo identificar a la gran cantidad de personas que iban con palos justamente para entrar a la legislatura en algo que consideran indefendible, obviamente, esta realidad que se está viviendo en Venezuela. En instantes vamos a ampliar la información. 4 minutos para las 6 de la mañana, nos vamos a las calles, Vero. Tenemos que ver entonces y analizar cuál es la historia del día a esta hora de la mañana. Estamos viendo lo que pasa justamente en kilómetro 9 de carretera El Salvador. Ahí tiene usted entonces la situación vehicular a esta hora de la mañana. Hay un poco más de tránsito, sobre todo si está descendiendo usted hacia la ciudad de Guatemala. Vamos ahora con nuestra calzada Roosevelt, la de todos los días. Neblina y bruma en buena parte de la ciudad capital para los que se están levantando. Está muy arriba, ¿verdad? Así que no se haga problema, circula igual con precaución a la altura de la calle, se puede circular con normalidad. Mientras tanto, en La Martí, este es el panorama. Está completamente expedita la vía, ya está habilitado el carril reversible para que usted lo pueda utilizar como es característico a esta hora de la mañana. Rápidamente nos vamos a otro punto importante. Estamos hablando del Boulevard Rafael Andívar. Las cámaras nos presentan la realidad a esta hora. Son cámaras en vivo y en directo para que usted pueda perfectamente utilizar esta vía. Esto es lo que está pasando esta mañana en las calles guatemaltecas. 3 minutos para las 6 de la mañana. En la historia del día tenemos que hablar de esta realidad que están viviendo hoy por hoy. Entonces, aquellos que se dedican a la actividad minera en el país por esta suspensión de licencias provisional aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que contarles algunos detalles más sobre esto. Analicemos la situación en la historia del día. Los magistrados del organismo judicial ampararon al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, CALAS. Con esta resolución se pide que la mina San Rafael, ubicada en Santa Rosa, deje de operar inmediatamente y de forma provisional. Hemos podido platicar con miembros de la Cámara de Amparo y Antejuicio y se nos ha indicado que efectivamente la resolución ha sido emitida por Corte Suprema de Justicia y en este sentido se declara el amparo provisional a favor del denunciante, que es CALAS. El argumento por el cual CALAS solicitó el amparo es la falta de consulta a las poblaciones aledañas. Por este motivo, la Corte ha suspendido anteriormente a los proyectos hidroeléctricos OSHEC 1 y 2, así como la mina del Tambor en San Pedro Ayampuco. La empresa minera San Rafael, por su parte, expresó su rechazo a la resolución y sostienen que han cumplido con todos los requisitos. Agregan que en las próximas 48 horas apelarán el fallo ante la Corte de Constitucionalidad. Desde hace un mes, la mina no opera por la oposición de los pobladores de Casillas. San Rafael inició sus funciones en 2014 y su objetivo es la extracción de plata y minerales. Bueno, es parte de la información que tenemos esta mañana. La temperatura de 17 grados en buena parte de la ciudad capital. En algunos lados se siente un poquito más de frío, pero vamos a ver qué nos dice Lorraine este día. ¿Qué va a pasar con las lluvias que aparentemente se intensifican en el territorio nacional? Vamos contigo, Lorraine. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lorraine? Buen día. Feliz jueves. Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente para todos ustedes. Y precisamente vamos a hablar acerca del clima y esta onda del este que estaría afectando el territorio guatemalteco, específicamente para el resto de esta jornada
se le recomienda mucha precaución a todas las personas porque hay incremento en las posibilidades de lluvia, pero también en las posibilidades de que caiga granizo al sur y al norte de Guatemala. Vemos entonces que Guatemala, ciudad capital, amanece con una temperatura de 17 grados centígrados, posibilidades de lluvia de un 50%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 36 minutos. Estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 36 minutos. Más información específicamente acerca de nuestra fase lunar. Para hoy tenemos una luna creciente con una iluminación del 91.88% y por supuesto la recomendación del día, compañeros, que no puede faltar. Específicamente para los automovilistas, el resto de esta jornada, específicamente si van a trasladarse en tramos largos en el interior de la República, para hoy se esperan altas posibilidades de lluvia y granizo en el sur y en el norte de Guatemala. Mucha precaución, entonces Bueno, muchísimas gracias. A tomarlo en cuenta, muchas gracias, muy amable Lorraine con la información, es lo que está pasando esta mañana. Ya le dimos un repaso informativo, pero también está ampliado en las portadas de Prensa Libre. Tenemos noticias a continuación. Prensa Libre presenta. Vamos entonces con la portada del matutino, son varios los temas que se abordan esta mañana. Uno de los puntos centrales, por supuesto, tiene que ver con esta iniciativa que reduciría la pena a los corruptos, de acuerdo a lo que dice Prensa Libre esta mañana en la portada principal. La Corte Suprema plantea baja hasta un tercio de sentencias si los indicados confiesan. Además, se habla de la barbarie que se vivió en Caracas y el 3% crece la economía de enero a marzo. Rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre a analizar cada una de estas noticias y tenemos que enfocarnos en primer lugar en el caso de la Secretaría de Bienestar Social y cómo urgen intervención de Morales en la misma. Expertos ven que la Secretaría Presidencial a cargo del Centro de Menores no puede sola con la crisis que enfrenta en estos momentos. Una más, y esto tiene que ver con las vías de postulación. Vamos a ver la siguiente noticia en pantalla porque también importa y tiene que ver con la realidad nacional. Efectivamente, Crimen buscaría influir en grupo elector del Ministerio Público, usar medios informativos y desacreditar a potenciales candidatos. Es lo que dice la información. Estas son las vías con las que podrían incidir en la postulación de quien podría reemplazar a Thelma Aldana. Una noticia más para compartir con todos ustedes que se encuentra en el interior de Prensa Libre y tiene que ver con la visita de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República y esta reducción de penas que ayudaría a procesados VIP. Fíjese usted, magistrados de la Corte Suprema presentaron una nueva propuesta que promueve procesos abreviados que ayudarían a los sindicados que se declaren culpables. Bueno, vamos a ampliar este tema en un ratito porque viene todo el desarrollo informativo, pero ¿qué está ocurriendo en el mundo? Ya está Crista García con nosotros para analizar los planos internacionales. Crista, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros, un gusto acompañarlos nuevamente a todos en casa en esta mañana de jueves, por supuesto, con toda la información del mundo. Adelante. Vamos a iniciar con las portadas y nos vamos precisamente hasta Estados Unidos para empezar a contarles a ustedes la primer portada y será entonces la de El Nacional. Esta mañana el titular de Venezuela sin duda alguna tiene que ver con este asalto a la AN. La oposición convoca esta marcha este día hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en donde, bueno, también vemos en la portada principal una fotografía bastante fuerte. Los parlamentarios fueron atacados y heridos en la mañana a tubazos, puñetazos y patadas dentro del Palacio Federal. Por la tarde los asediaban y por más de 6 horas cuando salieron, pues intentaron también agredirlos. Allí está toda la información y las declaraciones también de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ahora sí, nos vamos al USA Today esta mañana para conocer la información también de lo que acontece en Estados Unidos. Y allí tiene usted la portada que tiene que ver con el titular central y el secretario de la presidencia de la Casa Blanca, que dice, se dirige a Skype y dice que se pone difícil dando distintas declaraciones y una conferencia muy importante. Entre otra información, Virginia trabaja para deshacerse de 430 propiedades que están infrautilizadas. A pesar de los baches en la carretera, los autos híbridos todavía están funcionando, es lo que dice esta mañana los titulares más importantes y una portada más que será la de Centroamérica, El Salvador. El diario de hoy, allí está en su pantalla. El titular central, escuelas sin recibir dinero para funcionar. Allí vemos algunas que solo han recibido parte de los fondos para la infraestructura y los materiales o para el equipo. Y también la fotografía de las turbas chavistas que atacan el Parlamento venezolano. Sin duda alguna será este el diario que abarque, en la información que abarque los diarios más importantes del mundo. Estaremos dando un recorrido importante en las noticias internacionales. Por lo pronto nos quedamos aquí en nuestro país con ustedes, compañeros.
Muchas gracias. Gracias, Crista. Y nos vamos rápidamente a las calles. Julio León está listo entonces para darnos el primer reporte de lo que está pasando en Guatemala. Buenos días, Julio. Adelante. Cuéntanos qué sucede en las calles a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Ricardo, Verónica. Y sí, efectivamente, pues bueno, parte de las noticias importantes tienen que ver con el reporte del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Recordemos que nos empezamos a acercar ya al fin de semana y por ende este es un jueves con mucha actividad en distintos puntos de la ciudad capital. Tenemos que arrancar en el área de la calzada Raúl Aguilar Batres a la altura de la 34 calle, donde un camión con desperfectos mecánicos, como suele ser en esta ruta, vale la pena recordarlo, pues bueno, tiene una movilidad totalmente detenida y esto afecta con la obstaculización de uno de los carriles en el ingreso desde el área de Villanueva hacia la parte del Trébol. Así que mucha precaución para todos los que ingresan en ese sector. Esta es una de las partes central. Como ustedes pueden ver, es el área del Obelisco, en donde por este momento, al igual que la mayoría de calles principales, hablamos de zona 9, zona 5, zona 1, bueno, aunque zona 1 empieza ya a congestionarse un poco más, zona 10, bueno, partes de este perímetro que ya por el momento tienen una cierta afluencia vehicular, pero el tránsito está totalmente libre. Ahora bien, ingresos, como podríamos decir, del área de San Cristóbal, tenemos imágenes por ahí de la salida de San Cristóbal hacia Las Charcas a través del puente Las Charcas, en donde ya hay un cierto congestionamiento para todos los vehículos que salen desde el área del Boulevard Sur de San Cristóbal, desde el área de Vía Deportiva hacia la parte de zona 11, mucha precaución porque se encuentra un poco congestionado. Ahora bien, saliendo hacia la parte de la ruta interamericana, tenemos información de una vía totalmente despejada, al menos eso es lo que reporta el señor Pablo Morales a través de su cuenta oficial, en donde podemos ver que, bueno, todos los vehículos que salen hacia el kilómetro 16 de esta misma ruta para dirigirse tanto hacia la calzada Roosevelt como hacia el sector de Antigua Guatemala, pues bueno, están teniendo una libertad de movilidad bastante buena por este momento. Otros ingresos a la ciudad capital, como la ruta del Atlántico, con un congestionamiento a partir del kilómetro 7.5 y carretera El Salvador a partir del kilómetro 16. Estas dos rutas sin ningún obstáculo por el momento. Por supuesto que nosotros seguiremos ampliando más información más adelante. Por esto, vamos de vuelta al estudio, deseándoles a todos un excelente día desde las calles. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la información. Ahí estamos entonces recorriendo algunos puntos. Ya nos vamos a ir enseguida a otros enlaces interesantes de lo que está ocurriendo en la ciudad. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y tenemos noticias del ámbito nacional. Comenzamos con el repaso y esto tiene que ver con el traslado de los internos de las gaviotas, justamente con la información que se desprende y la seguridad que se está pidiendo para los mismos. Sobre todo para las personas que ya eran mayores de edad y se encontraban en un centro para menores. Le queremos comentar para ampliar esta noticia que un total de 164 internos de las gaviotas fueron trasladados al preventivo de la zona 18. Por ello, autoridades del colectivo Casa Artesana se encuentran verificando la ubicación de los jóvenes internados, que debe coincidir con el número total justamente de recluidos. Esta cantidad fue proporcionada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. El informe. En el conteo se han sumado 3 menores de edad internos en las gaviotas, trasladados a etapa 2, los 3 fallecidos, los que han recuperado su libertad en estos días y los nuevos ingresos. Tenían 566, que es lo que nos tiene que cuadrar al final de todos los listados y los esfuerzos que estamos haciendo de manera conjunta con otras instituciones de gobierno, con PDH y nosotras, tratando de establecer efectivamente. El número de posibles fugas tampoco se ha establecido. Se espera que hoy se realice el conteo preliminar de todos los internos. Se hará de manera ordenada, verificando los nombres y apellidos y la presencia física, que puede demorar varios días. Poder darle tranquilidad a las familias diciendo con nombre y apellido que sus familiares están, en qué centro están, para que ellos ya puedan retirarse y además pues ya si están en el preventivo. El número de emergencia que habilitó este colectivo recibió 500 llamadas de los familiares, pero aún así existen madres preocupadas que han estado día y noche sin tener información. De mi hijo pues es un buen niño para mí pues, pero aquí por uso está preso, él va. ¿Hace cuánto tiempo que está? Él tiene 2 meses, 2 meses de estar aquí, pero sí está. Me da miedo porque todo lo que se ve, pues sí. Bueno, y para ampliar esta información escuchamos recién a Andrea Barrios del colectivo Artesana, que está verificando el traslado
justamente de estos internos de las gaviotas. Andrea, escuchamos recién sus declaraciones, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Cómo sigue este proceso de evaluación que ustedes están haciendo? ¿Y cuáles son los puntos de mayor vulnerabilidad en este traslado? Le escuchamos. Bueno, buenos días. Buen día. Nosotras seguimos en este momento a la espera de poder el día de hoy finalizar con los listados. Tenemos por un lado el pendiente del sistema penitenciario en cuanto a la cantidad de personas que fueron recibidas y que se siga determinando si hay más menores de edad dentro del grupo que se fue al preventivo, y estamos también pues prácticamente ya solo a la espera de poder cotejarlo con lo que ya tiene la Secretaría de Bienestar Social para poder determinar si ya está completo el grupo de adolescentes o si hacen falta algunos, y lo más importante para nosotras también poder establecer la identidad del adolescente fallecido que aún no ha sido identificado en INASIF. Andrea, ¿qué dicen las familias? ¿Qué podemos decir entonces? Porque hemos visto mucha preocupación, demandas puntuales por parte de los familiares de los internos. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Cuál es la demanda puntual de ellos? Bueno, por supuesto que los familiares han aprovechado la presencia nuestra y el haber establecido el diálogo para hacer ver muchas de las situaciones que ellos atraviesan, principalmente el corto tiempo que tienen para la visita, lo restringido que es, ¿verdad? Que solo puede entrar mamá y papá y que el tiempo es muy limitado y las condiciones del ingreso. A ellos se les ha hecho ver que justamente el trabajo que el colectivo Artesana ha venido realizando y por qué nosotras estamos tan vinculadas en este momento a los adolescentes y a la Secretaría es justamente porque estábamos haciendo un estudio sobre las condiciones familiares de cada uno de los adolescentes y que esperamos que pues a raíz digamos de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana y además por el informe que nosotros vamos a presentar a la Secretaría, pues se puedan tomar acciones en mejorar y que los adolescentes pues puedan tener otro tipo de visita en mejores condiciones para que eso pues satisfaga un poco esas demandas que ellos tienen y que de alguna manera pues los familiares les apoyan en esa demanda de poder tener mejores condiciones y más tiempo de visita. Se han hablado de algunas otras situaciones que es con la Procuraduría de Derechos Humanos con quien tendrán que darle seguimiento en cuanto a violación a derechos humanos y ese tipo de situaciones donde también PDH pues se ha acercado mucho a conversar con ellos y así poder atender esas otras denuncias. Muchísimas gracias, Andrea Barrios, del colectivo Artesana. Hablamos entonces de cómo este grupo ha trabajado para verificar justamente en qué condiciones se está dando este traslado. Están corroborando el listado de las personas, pero también atendiendo muy puntualmente la petición de las personas, justamente que son familiares de estos internos. Claro, muchas cosas que se deben analizar porque obviamente este sistema está colapsando, no está funcionando y definitivamente se tiene que analizar. Nos vamos a las calles otra vez. Alejandro Velázquez tiene reportes para nosotros. Ya continuamos con las noticias. Ale, ¿dónde estás ubicado? ¿Qué pasa con el tránsito esta mañana? Buen día. Ricardo, Verónica, muy buenos días y un saludo para todos los televidentes que desde tempranas horas nos están observando y sintonizando. Si usted nos está viendo antes de salir de casa, bueno, nosotros queremos contarle que estamos desde ya en las calles, específicamente en la calzada Aguilar Batres, a la altura de la 35 calle con dirección hacia el Trébol. Nos habían informado que había un camión varado en estos lugares por este sector y nosotros queremos informarle y darle una actualización acerca de la afluencia vehicular que este tipo de sucesos están causando aquí en la Aguilar Batres. Como logran ver, ya hay una grúa que está trabajando y las autoridades de tránsito para poder agilizar un poco más esta afluencia vehicular que el camión había causado desde tempranas horas. Ya estamos viendo cómo la grúa se está llevando este camión. Si usted está por salir de casa, bueno, le recomendamos que tome rutas alternas. Y si ya está en casa y nos está observando por internet, bueno, a la altura de la 35 calle, usted ya va a encontrar un tráfico mucho más despejado y más ágil para poder conducir a sus diferentes destinos. Las rutas que van hacia aquellas personas que se dirigen hacia la ruta al Pacífico encuentran una agilidad vehicular mucho más rápida. Realmente no son muchas personas las que aún están transitando hacia esa dirección de la ciudad,
por lo que si usted piensa transitar por hacia esta dirección, no va a encontrar ningún problema a esta hora de la mañana. Recordemos que son las 6 de la mañana con 13 minutos. La ciudad de Guatemala amaneció con niebla y asfalto mojado en diversos sectores de la ciudad, del área metropolitana. Nosotros le recomendamos que tome mucha precaución al momento de transitar, encienda las luces, revise los neumáticos, el aceite y las diferentes... Lo que está ocurriendo esta mañana desde el Trébol, en instantes volvemos contigo, seguimos hablando de más temas a esta hora del día, 6:14 minutos, y hablamos recién del traslado de los internos de las gaviotas, pero ahora vamos a ver cuál es la situación en Pavón. Bueno, ayer se vivía una jornada bastante intensa cuando autoridades penitenciarias efectuaron una requisa en este centro de rehabilitación, si estamos hablando de Pavón, en el municipio de Fraijanes. Para ello movilizaron un fuerte contingente policial y también del Ejército Nacional. Como parte de los resultados de esta requisa, se encontró en el sector 4 de Pavón 6 teléfonos celulares, 3 libras de marihuana, 3 chips para teléfono y 4 memorias USB. Tenemos que destacar que el fin de semana pasado 2 reclusos perdieron la vida en el interior de esta granja penal, con lo que la cifra de muertos en escenarios violentos en el interior de los centros carcelarios suman ya un total de 17 personas. Seguimos con la información, ya la habíamos ampliado. Esto tiene que ver con el estado de salud de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y una posible operación quirúrgica que podría venir. Bueno, sí, hay un seguimiento, ya habíamos anticipado esta información. Justamente Roxana Valdetti, como ustedes saben, se encuentra hospitalizada desde inicios de esta semana y su abogado defensor, que es Gustavo Juárez, habla de la causa justamente de esta enfermedad, que son bacterias que se encuentran en su cuerpo, y esto ha motivado justamente esta intervención posible que se pueda dar en los próximos días. Veamos lo siguiente. En el Hospital Mediservicios Petapa se encuentra internada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Afuera se observa un custodio del sistema penitenciario. No se brindó información bajo el argumento de que el juez lo ordenó por seguridad de la paciente. Derivado de los informes emitidos por INASIF, el día jueves, el juez titular del Juzgado Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, autorizó que se le trasladara a un centro hospitalario privado, el cual fue ejecutado hasta el día lunes. Por el retraso de su traslado, presentaron 2 exhibiciones personales y remitidas al juzgado segundo. La primera se dio sin lugar. El juzgado informó que la segunda exhibición no se ha resuelto porque deben realizar una investigación sumaria. La defensa de Valdetti pidió una certificación contra el sistema penitenciario por no trasladarla de forma inmediata. El plazo para resolver no debe exceder las 24 horas. Su cuerpo está invadido por bacterias debido a la poca higiene en los alimentos y otra puede ser de origen hospitalario, por lo que está a la espera de los exámenes médicos y determinar si es necesario operarla. El 17 de julio está programada la fase intermedia en el caso La Línea. Si continúa hospitalizada, puede provocar su retraso. ¿Qué pasa esta semana? Se está investigando también por qué no autorizaron desde el centro penitenciario la salida con días previos, obviamente, si estaba padeciendo problemas de salud Roxana Valdetti. Habrá que ver cómo sigue este caso. Pero hablamos de otro tema polémico. Tenemos que hablar del Congreso de la República porque diputados, sí, del Congreso, se encuentran en este momento conscientes de que se debe reformar la Constitución política, esto con el fin de evitar que continúen funcionando las comisiones de postulación. Sin embargo, al consultarles, son varias las versiones que ellos manejan, inculpándonos unos a otros. Eso es lo que dicen entre ellos. Ponga usted atención a las declaraciones que daban entonces representantes del Congreso de la República. Bajo el pretexto de buscar acuerdos, hace 2 meses las reformas constitucionales quedaron estancadas en el Congreso y será en agosto cuando se retome la discusión de estas modificaciones. Los diputados saben que depende de estas reformas que las comisiones de postulación se eliminen, principalmente con el proceso para elegir a fiscal general. Si no se reforma la Constitución, seguramente tendremos nuevamente comisiones de postulación influenciadas y cooptadas por crimen organizado, que es la advertencia que está haciendo el comisionado. No hay ningún acuerdo por parte de los jefes de bloque para poder discutir. Ustedes han sido testigos, yo he convocado, pero no los diputados no asisten cuando se trata de ese tema. Ha habido un retraso en toda la aprobación de la reforma constitucional, no solo en el tema de la fiscal. Está también para el tema de la designación y la elección de los magistrados de ambas cortes. La inquietud nace por la advertencia del comisionado de la CICIG, quien aseguró que en la elección del próximo jefe del Ministerio Público podría influir grupos al margen de la ley.
De la información, hay una iniciativa de ley justamente que podría beneficiar a aquellos, sobre todo, que son acusados de corrupción. Esto ha generado polémica y controversia porque ahí podríamos considerar que estaría este listado de los llamados presos VIP. Los VIP seguramente, esto era presentado por magistrados, así que tenemos la información. Sí, efectivamente, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaron esta iniciativa de ley ante los diputados del Congreso de la República. ¿Qué señala? Esta y dice lo siguiente: la aceptación de cargos que podría beneficiar a los acusados que se declaren culpables. Esta situación tendría una reducción de su condena bastante importante. Cabe destacar que esta propuesta no es nueva y aplicaría para todas las personas ligadas a un proceso penal, incluidos los acusados en los sonados casos de corrupción en el país. Estamos hablando de Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y la gran cantidad de exfuncionarios de ese partido político durante su gestión que están acusados de corrupción por los casos que fueron denunciados por el MP. La iniciativa de ley de aceptación de cargos propone que los acusados que se declaren culpables en la primera audiencia sean beneficiados con la reducción de la tercera parte de la condena y así con el resto de las etapas procesales. Los acusados tendrían que cumplir con condiciones, entre estas reparar a las víctimas, devolver el dinero o bienes adquiridos y declarar en contra de los cómplices. La normativa podría agilizar la mora judicial, pero también serviría para beneficiar a los presos en casos de corrupción como Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y otros exfuncionarios. A partir del momento en que el Congreso la aprobara y la ley entre en vigencia, entonces podría aplicarse en todos los procesos que se encuentran en trámite. Sin embargo, el Ministerio Público cree que no optarían por esta medida por los múltiples casos en su contra. Consideramos que no representan o no atraen a los sujetos que están siendo investigados y procesados en estos casos, porque ya la reducción de la pena sería realmente mínima. Diputados aseguran que se debe analizar la iniciativa para que no aplique en todos los delitos. Bueno, seguimos con la información a esta hora del día, por supuesto, hablando de otro tema bastante importante. Estamos hablando de la Ley de Ingresos y Egresos de la Nación. Tenemos que hablar, sí, de lo que decía el Contralor General de Cuentas, y es que él afirmaba que no es necesario reformar el artículo 100 del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Esto pese a que el Ejecutivo asegura que no ha podido, ejecutar los recursos por los candados que se colocaron durante la aprobación en noviembre del año 2016. Los alcaldes y el Ejecutivo han insistido en reformar la ley de presupuesto para mejorar la ejecución de los recursos. Sin embargo, el Contralor Carlos Mencos aseguró que no son necesarias las modificaciones, al menos para el artículo 100. Por lo menos yo le hablaría del artículo 100. No sé en los otros artículos cuál será la dinámica del Congreso, yo la respeto, pero les decía que con relación al artículo 100 ya está establecido. Pero el viceministro de Finanzas cree que se debe reformar los artículos para agilizar la ejecución de obras. Las disposiciones de ley no prevían el tiempo que iba a tomar la implementación de las disposiciones que se habían incorporado de forma nueva. Estas modificaciones están en redacción final en el Congreso, en donde bancadas se oponen a aprobarlas, excepto FCN Nación, que asegura que por temor a sanciones no se ejecutan los recursos. No se animaron a hacer una compra de 30 almuerzos. ¿Cómo podemos juzgar a un funcionario que va a tener una licitación de millones de quetzales si aquí nosotros no tenemos el coraje de comprar un almuerzo? Bueno, la información a esta hora de la mañana, todavía sigue la bruma y la neblina, lo que estamos observando en imágenes a esta hora. Estamos hablando de Calzada Roosevelt y cómo se está comportando el tránsito muy tempranito. Alcanzamos a ver los vehículos, sí que hay congestión, como es, característico a esta hora de la mañana, 6:23. Imágenes en vivo de lo que sucede sobre la Calzada Roosevelt. Bueno, y antes de la pausa, estas notas, por supuesto, interesantes. Miren lo que ocurría en Brasil. Realmente causó y mucho susto esto que pasaba. Miren el tamaño de esta anaconda que aparece en la vía pública. Bueno, esta se paró en medio de una carretera, interrumpiendo obviamente el tráfico. Entre los presentes nadie sabía muy bien qué hacer para alejar a este imponente reptil de la calzada, hasta que llegó una mujer que con mucha decisión y poco miedo agarró la serpiente por la cabeza, algo bíblico incluso, y se la llevó del lugar, dejando libre la vía. Efectivamente, lo que usted está viendo, después de semejante hazaña, la heroína aprovechó para hacerse algunas fotos con su trofeo, pero eso es lo que ocurría justamente en plena vía pública. Parece que esto causó, obviamente, y como podemos observar, hay muchas personas que están ahí en el lugar, pero observen ustedes
esta mujer. ¿Cómo ella decide? Bueno, Decide seguramente ha de haber tenido algún tipo de conocimiento, de cómo claro. manejarlas y todo lo demás. Ay. Pero miren, la toma ahí y decide sacarla entonces de la verdad que hay que tener... No, agallas, hay que tener agallas, efectivamente, para hacer algo de ese nivel. ¿Usted qué piensa si se encuentra en uno de esos recorridos por las autopistas guatemaltecas, que de hecho están en muy mal estado? Sí, eso debemos decirlo. La Anaconda sería lo mejor que nos podremos Sí, encontrar. exactamente, porque las carreteras están en un estado desastroso, la mayoría de ellas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estamos viendo cómo esta mujer, y se detuvo el tráfico, obviamente, por esta famosa Anaconda en medio de la carretera. Bueno. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Tenemos noticias para compartir cuando regresemos de esta pausa comercial. Hablamos de los departamentos y también del mundo. Ya volvemos. Agujero afecta la seguridad en la ruta que conduce de Escuintla a Tacisco, Santa Rosa. Francia llama al Consejo de Seguridad de la ONU a reforzar las sanciones en contra de Corea del Norte. Le mostraremos a estos valientes que participan en un curioso concurso que consiste en quebrar botellas con la cabeza. Bueno, le presentamos la trivia del día. ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? Ahí hay varias opciones. Piense usted, es el momento mientras está desayunando y compartiendo también para recordar algunas cosas importantes que definen y hacen único a nuestro país. Eso luego de la pausa.